Peregrinos de Cristo presenta Custodios de la Verdad, fieles a la revelación, Magisterio, Doctrina y Tradición, con Juan Pablo Tobón Zapata. Somos peregrinos de Cristo. Un cordial saludo, peregrinos de Cristo. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio en el que cada 15 días podemos entrar a reflexionar, a meditar, a orar y a analizar desde una perspectiva crítica todo lo que acaece en torno a nuestra fe. Este espacio que desde la dirección de Peregrinos de Cristo, en compañía de mi persona, Juan Pablo Tobón Zapata, hemos querido titular como Custodios de la Verdad. Un custodiar que, más que una defensa o una apología, que se pone en guardia frente a ciertas circunstancias o acontecimientos que van en contra de nuestra fe. Se encarga más bien de testimoniar, de dar fe de una experiencia de vida, de fe, de amor, de encuentro con Jesucristo. No es un espacio para tratar de convencer, sino un espacio para compartir la vida, para custodiar ese tesoro del depósito de la fe en la tradición, en el magisterio, en las sagradas escrituras, que nos llega también a través del pueblo fiel y creyente del Señor. Hoy nos centraremos especialmente en lo que refiere al dogma. En la sesión anterior habíamos hablado sobre qué es la doctrina, qué es un dogma, todos los elementos que conforman cada uno de estos dos conceptos. Pero hoy nos vamos a centrar en el dogma. Más allá de definirlo, nos vamos a concentrar en su esencia, en aquello que es, su función, cómo nos transforma, cuál es nuestra respuesta respecto al dogma. Lo haremos también orando y al mismo tiempo desde un análisis crítico para ver los pro y los contra que se pueden presentar en el análisis o en el ejercicio de estudio y pensamiento acerca de lo que es el dogma. Quiero iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar este encuentro con el compendio, la estructura, la fuerza que nosotros proclamamos, que se ha convertido en una oración, pero que más allá de una oración es un testamento de lo que nosotros creemos. Y voy a iniciar entonces con el credo niceno-constantinopolitano, que es el que normalmente conocemos como el credo largo, que es un credo que desglosa y trata de degustar cada uno de esos aspectos centrales de aquello que consideramos verdades de fe y que proclamamos con nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la proclamación entonces de este credo, se deja claro cuál es el punto de partida. La confesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. No nos vamos a centrar hoy en el misterio trinitario, pero sí sabemos que a partir de ese misterio se comprenden todos los demás misterios de la fe, y todos giran en torno a ese misterio central. De ahí nace el resto de proclamaciones de fe, de convicciones de la Iglesia, que se han transmitido de generación en generación. La primera parte de esta reflexión podemos titularla Los dogmas de fe, columnas inamovibles que sostienen, no que oprimen. Columnas, bases, en las que se sostiene nuestra fe, inamovibles, no porque sean rígidas. Ya habíamos mencionado eso en el encuentro anterior, sino porque se mantienen, porque su estructura siempre es la misma, en esencia, aunque pueden cambiar los modos en que la comprendamos, las palabras o los conceptos que giran en torno a ella, pero más allá de eso, permanece. Entonces decimos que los dogmas de fe, las verdades de fe, son esas columnas que sostienen y no que oprimen. Vivimos en un tiempo que desconfía de toda afirmación definitiva. Le tenemos miedo a la palabra absoluto. Y ese miedo no es un temor que nos paraliza, sino más bien una aversión, un repudio, un escozor a escuchar la palabra definitivo, absoluto, inmutable, permanente, etc. Eso viene del pensamiento relativista, de la contemporaneidad de este mundo en el que vivimos, también cargado de la experiencia de un mundo en que las relaciones cada día se extienden más hasta tal punto que los saberes y los conocimientos se van haciendo globales y tiende a veces a desaparecer o por lo menos a diezmarse
a pasar a un segundo plano los saberes locales y particulares. Y así vamos entrando en un mundo de interconexión. Y esas interconexiones muchas veces desdibujan el mundo en el que vivimos, porque entramos en contacto con otras estructuras, con otras maneras de ver el mundo, de pensamiento, otras formas de ser. Y eso pone a veces en jaque nuestras convicciones. O a veces más que ponerlas en jaque, nos invitan a ver ciertas fallas o puntos estructurales que hay que repensar. Y eso nos ha llevado a considerar que todo parte de las circunstancias y de los contextos, sin negar que esto es cierto. Hay cosas que trascienden las particularidades y las subjetividades, que van más allá de ello. No obstante, la palabra dogma suele generar rechazo, porque se le asocia a imposición, a rigidez, a negación de la libertad. Sin embargo, esta reflexión no pretende defender el dogma desde el miedo, ni desde la autoridad desnuda, sino pensarlo críticamente, comprender su sentido profundo y discernir si es realmente un obstáculo para la fe o por el contrario un punto de apoyo que la hace posible. No se trata aquí de suspender la razón, de dejarla a un lado, sino de llevarla hasta su frontera, no de apagar la libertad, sino de examinar qué tipo de libertad está en juego cuando creemos. Definamos entonces brevemente qué es un dogma de fe. Un dogma de fe, vamos a definir esto de manera negativa diciendo que no es. Un dogma de fe no es una opinión teológica, ni una costumbre religiosa, ni una norma moral. En el cristianismo, un dogma es una verdad revelada por Dios, reconocida y formulada por la Iglesia y propuesta como contenido esencial de la fe, revelada por Dios a través de las Escrituras, reconocida por la comunidad de creyentes y formulada a su vez por el magisterio y esta misma comunidad de creyentes que se propone para toda la Iglesia, para toda la comunidad a través de la historia como un contenido, es decir, un tesoro esencial de la fe. Y esto implica 3 elementos fundamentales. Primero, que no nace de la razón humana, sino de la iniciativa de Dios. Segundo, que la Iglesia no lo inventa, lo distingue, lo discierne, lo custodia y lo expresa. Y tercero, que el dogma no pretende explicar exhaustivamente el misterio, sino delimitarlo, protegiéndolo de interpretaciones que lo vacíen o lo deformen fácilmente. Delimitar no es dominar, no es agotar, comenzando porque los misterios de la fe seguirán siendo eso, misterios. Que sea un misterio no significa que nuestra razón no se asome a ella y que no pueda entrar en contacto con ella, pero tampoco la agota en sí. El dogma no encierra a Dios, encierra nuestras posibles equivocaciones sobre Él. Evita que estemos manipulando constantemente los criterios de la fe para beneficio propio o para justificar de manera arbitraria y ambigua, de forma personal o a veces incluso comunitaria, los caprichos que nacen de un contexto específico. Ahora bien,
No hay que desconocer esos contextos porque la fe también debe iluminarlos. Segundo, dogma y razón, no una contradicción, sino un umbral. Hay una falacia, un error de comprensión o de argumentación muy frecuente, que consiste en pensar que el dogma anula la razón. Fe y razón no se oponen. En realidad el dogma no es irracional, no es algo que no brote de la razón. Sí viene del discernimiento de la razón, pero es Dios quien sale a ese encuentro para que nuestra razón comprenda esa realidad. No contradice la razón, por lo tanto, pero sí la obliga a reconocer que no es autosuficiente. Esa obligación ahorita la vamos a entender. No se trata de una imposición. La razón pregunta ¿cómo? Y el dogma afirma ¿qué? No puede perderse sin que la fe deje de ser lo que dice ser. Por eso el dogma no cancela la reflexión teológica, sino que la hace posible. Sin puntos firmes, todo se vuelve interpretación subjetiva y la fe se diluye en opinión personal. Ojo, que sean puntos firmes no quiere decir que puedan ser comprendidos a través de la historia de un modo distinto. Por eso los dogmas se refieren al misterio. Ya lo que se refiere a las circunstancias, a los actos humanos, al orden de las cosas, digámoslo así, contingentes, mutables, pasajeras. Eso no lo tenemos que proclamar como dogmas, y aunque por mucho tiempo la tradición los defienda, sí se pueden cambiar y sí se pueden comprender, porque también para eso Dios nos ha dado la razón, para discernir. ¿Cuáles son los dogmas de fe? Los dogmas no aparecen como una lista de elección personal o arbitraria, sino como respuestas históricas a crisis concretas donde la fe estaba en riesgo de deformarse, donde las discusiones en torno al misterio eran demasiado complejas y necesitaba delimitarse para la comprensión y para la unidad de la misma iglesia. Aunque a veces eso también generó división. Se necesitaba un marco, por lo menos, un horizonte de sentido del cual partir. Podemos agruparlos en grandes núcleos. Primero, los dogmas sobre Dios, la existencia de un solo Dios verdadero, la Trinidad, Dios como creador, etc. Los dogmas cristológicos, Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, la encarnación, la redención, la resurrección, la ascensión del Señor en los cielos. Tenemos los dogmas marianos que se desprenden del misterio cristológico también, que son la maternidad divina de María, su virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Y los dogmas sobre la Iglesia y la salvación, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el carácter católico de la Iglesia, es decir, universal, en la que todos estamos llamados a participar. Cada uno de estos dogmas actúa como una columna estructural. No decoran la fe, la sostienen, no están ahí porque sí. Están para posibilitar la forma en la que nosotros comprendemos la fe y la vivimos. ¿Qué significa creer entonces en un dogma?
digamos lo que vamos a pasar del, entre comillas, obligatorio al deber. Aquí es clave un cambio de lenguaje y de comprensión. Tradicionalmente se dice que el dogma es obligatorio para la fe. Sin embargo, esta palabra en nuestra actualidad puede sugerir imposición externa o sumisión acrítica. Por eso es más fecundo hablar de deber, entendido desde una perspectiva ética y racional, como la que propone el filósofo Immanuel Kant. Para Kant, el deber no nace del miedo ni de la obediencia ciega, sino de la conciencia que reconoce algo como válido en sí mismo. En ese sentido, entonces, no actuamos por presión, sino porque comprendemos que así debemos actuar si queremos ser coherentes con nosotros mismos. El deber no anula la libertad, la presupone. Ya viene involucrado el deber en nuestra libertad. Aplicado a la fe, creer en un dogma no es aceptar algo porque me lo mandan, sino porque si digo que creo en Dios, es mi deber ser coherente con esa fe. Es decir, que es mi deseo, es mi libertad en ejercicio de ser coherente con esa fe. No es un mandato impuesto desde fuera, sino una exigencia interior de mi conciencia, de la conciencia de cada creyente. Entonces el dogma no fuerza la fe, la interpela, la mueve, no elimina la libertad, la llama a una decisión responsable, a una coherencia, conmigo mismo especialmente, pero también como respuesta a la fe que me ha sido transmitida. Y cuando hablo de transmitida, no me refiero a impuesta, sino que me ha sido compartida en experiencia, en encuentro, en vivencia, y que yo asumo en libertad. Y adecuo mi vida en esa misma libertad, porque la veo como un bien supremo, como un bien en sí misma. Vamos a hablar aquí como quinto punto de dogma y libertad, coherencia interior. Desde esta perspectiva, el dogma no funciona como una orden, sino como un criterio de coherencia. Así como para Kant actuar moralmente es actuar conforme a una ley que la razón reconoce como justa, creer en un dogma es asumir las consecuencias de la fe que se profesa. Es asumir ese estilo de vida, aún en medio de nuestras limitaciones. Rechazar todo dogma mientras se afirma creer es una contradicción. Querer una fe sin contenido, una espiritualidad sin verdad y una experiencia sin fundamento. El dogma no sustituye la experiencia de la fe. No viene a decirnos cómo creer, ni en qué creer, pero la protege del autoengaño. Porque aunque sí nos muestra un cómo y un qué, no es el dogma el que nos da la experiencia de fe. Es el encuentro íntimo, profundo e interior, de donde nace la necesidad del fundamento, la curiosidad y el ímpetu, la fuerza, para darle estructura, orden y sentido a esa experiencia de fe, para que no se diluya ante cualquier corriente de pensamiento, circunstancia u opinión personal. Sin dogmas, la fe se vuelve puro sentimiento. Con dogmas sin conciencia,
se vuelve ideología. La fe sin los dogmas, puro sentimiento, y los dogmas sin esa conciencia y sin esa experiencia de fe, se vuelve solo ideología. Incapaces de transformar la vida y dejarse tocar. Como sexto punto, los dogmas son columnas inamovibles que no oprimen. ¿Por qué hablar de dogmas como columnas inamovibles? Porque no son piezas intercambiables. Mover una columna no libera el espacio, pone en riesgo todo el edificio. Los dogmas no cambian en su verdad, aunque sí crece nuestra comprensión de ellos. Permanecen porque el misterio que señalan permanecen, aunque nuestra forma de expresarlo sea histórica y limitada. Tiene límites. De tal manera que el dogma no es una jaula para la fe, sino un ancla. No impide navegar, pero evita naufragar. Creer en un dogma no es obedecer por miedo o por imposición, sino responder desde la conciencia. No es renunciar a la razón, sino dejar que la razón reconozca que no es absoluta. Tal vez en ese acto humilde, donde el deber nace de la libertad y no de la imposición, comienza la fe adulta. Tomás, no estando presente en uno de los momentos en el que el resucitado se presenta ante la comunidad de hermanos, un poco incrédulo, se atreve a navegar y exige ver y tocar. A veces nuestra fe es así. El dogma no nos invita a anular el ejercicio de la experiencia y del pensamiento. Pero una vez entramos en contacto con la presencia, con esa verdad que alumbra la conciencia, podemos proclamar como Tomás: Señor mío y Dios mío. Este eres tú, este soy yo. Gracias, Señor, por hacerte presente ante los límites de nuestra vida. Gracias por revelarte como verdad, como horizonte de sentido, como vida, como fuerza, como hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.